Mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida, como siempre, a su programa, Espíritu Santo, ven. A nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, que estamos en oración por él, recién operado, y les pedimos a ustedes también que nos ayuden para que su recuperación sea plena. De nuestra hermanita Rita Torres, su servidora y amiga Brenda Leiva, ANE, Ciudad de México. Y empezamos con esa poderosísima oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Digamos juntos: Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén, amén, amén. Mis hermanos, el día de hoy el programa lo hemos titulado, tal vez les parezca medio raro a los que no lograron ver el póster. En el póster está una fotografía, ¿sí?, de un joven futbolista que falleció recientemente y que pues realmente conmovió al mundo entero. ¿Cómo expresar lo que ha provocado esta situación, esta muerte de este joven futbolista? Algo así, se me está yendo el nombre, pero es Diego J., ¿sí?, el nombre de este joven. Y a mí me llamó mucho la atención, entre tanta información que nos ha estado llegando a través de los medios de comunicación, una en particular, una fotografía donde está él y les pusieron unas letras abajo, ¿sí?, que de estas letras dice lo siguiente. Está él con su camiseta de la selección donde él jugaba y dice: hoy celebras un gol, mañana podrías estar ante la eternidad. Asegúrate de estar en paz con Dios. Su nombre, Diego J. Asegúrate de estar en paz con Dios. Y tanto los que, bueno, en lo personal sí me gusta el fútbol, lo veo cuando me es posible, sobre todo cuando juega la selección de nuestro país. En los otros momentos no me es posible, pero fallecimiento de este joven que sacudió no solo los cimientos del deporte, diría yo del mundo entero, porque un hombre tan joven, exitoso en su vida como futbolista, y según lo que nos informan también los medios, una persona sana de alma y cuerpo.
Y lo terrible, la tragedia que se vivió a nivel familiar, pues es que fallece junto con su único hermano. No nos cabe en la cabeza esos padres al enterarse de la muerte de sus dos únicos hijos, ¿sí? Entonces, todos los días la noticia, las fotos, la información de quién era, qué hacía, cómo se relacionaba, cómo quedaba su familia, cómo estaban sus padres, etcétera, etcétera. El sentir era algo así como, bueno, por lo menos para mí, yo siento que en tanto, principalmente en los jóvenes, en los niños que también lo lloraron, tuvo que haber ese pensamiento de esa muerte que para algunos pudiera considerarse repentina, injusta, adelantada. Bueno, ¿qué les puedo decir? La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ahorita lo estoy recordando, no la tengo a la mano, la cita bíblica, nos habla, creo que es el libro de sabiduría, nos habla que a los ojos de Dios la muerte de un ser humano no se puede decir que si era en su juventud o en su ancianidad por el número de años, sino de la forma como vivió esos pocos o muchos años en su vida. Prometo que para el próximo programa, primero Dios, y daremos esa cita bíblica para que lo podamos comprender mejor, ¿sí? Entonces, esta situación que se sigue viviendo, porque seguimos recibiendo las transmisiones, las noticias, me tomé, yo no sé si el atrevimiento de hablar de un tema de esta naturaleza, porque una noticia que corrió a nivel mundial y que siento en mi corazón que tiene que haber sacudido el pensamiento de creyentes y no creyentes, al reflexionar, así sea por un segundo, por un minuto, que hoy estamos y ya no digo mañana, al rato ya no podemos estar. El que ninguno de nosotros conoce el día y la hora, ¿sí? Entonces, por eso, ese texto que viene en esa camiseta de Diego es: hoy estás celebrando un gol. El día de mañana vas a estar ante la eternidad, ante el momento en el que vas a tener que dar cuentas de las cosas buenas o malas, o lo que omitiste hacer, ¿sí? Que es tu juicio final. Y en este momento también me viene a la memoria, en una ocasión, ya lo he repetido varias veces, cuando tuve la bendición de estar escuchando la charla del padre Thomas Forrest en un retiro en Miami, y él nos daba y nos ponía un ejemplo ante una situación de estas de fútbol, ¿no? Entonces él trajo a colación y decía que, y del año, pero hermano, yo no lo recuerdo porque esto pasó hace muchísimos años, los que son futbolistas de corazón seguramente lo recuerdan, que se jugaba el Mundial, la final de la Copa del Mundo entre Francia y Brasil. Y pues para la lógica era que Brasil la tenía segura, que iba a ser el campeón, llevaba no sé cuántas etapas de campeonatos, y bueno, pues se daba por hecho, ¿sí? Y que se da la sorpresa y que gana Francia, ¿sí? Era Francia y Brasil. Y la parte que nos compartía el padre Thomas Forrest era la siguiente, y decía: veíamos aquellos hombres
tirados en el campo, llorando, sufriendo, trastornados. ¿Por qué? Y el padre golpeaba el ambón. Porque habían perdido una copa de metal. Una copa de metal que en los siguientes 4 años pasarían a otra selección, a otro país. Pero seguían temblando de miedo y llorando porque ¿qué harían cuando tuvieran que regresar a su país? ¿Cómo los recibiría el pueblo brasileño después de haber perdido una copa de metal? Esa era la reflexión del padre Tomás Forres. Y esto nos lleva a esta reflexión, mis hermanos, ¿sí? Espero en Dios que esta muerte, que para muchos puede ser prematura, pero que la palabra de Dios nos habla de que todos tenemos una línea a la que ya no podemos pasar y que estamos formados en esa misma línea, en ese mismo camino, y que no nos podemos salir de ella para irnos para atrás, mucho menos para que adelantarla, ¿verdad? Nadie quisiera adelantarla, pero estamos formados en esa línea. Y que si el fútbol es bueno, hermoso, claro que sí, mis hermanos. Todo lo que el ser humano es sano en sus competencias, las olimpiadas, el béisbol, el fútbol americano, claro que es bueno. El gusto que tiene un padre al llevar a su hijo a un partido de fútbol y que el hijo entusiasmado por algo que el papá le ha ido llevando de la mano, conoce el nombre de todos los integrantes de su equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el padre se siente orgulloso. Pero hay padres que nunca han llevado a sus hijos a una santa misa, que nunca les han hablado, ni les han mencionado el nombre de Jesús. Y eso sería importante que lo reflexionáramos. Y al abrir esta Biblia en este momento, quiero poner en su presencia lo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros, mis hermanos. Lo que nos espera en la eternidad. Dice así: Yahvé de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este cerro una comida con jugosos asados y buenos vinos, un banquete de carne y vinos escogidos. En este cerro quitará el velo de luto, que cubría a todos los pueblos y la mortaja que envolvía a todas las naciones. Y así destruirá para siempre la muerte. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros. Devolverá la honra a su pueblo y a toda la tierra, pues así lo ha determinado Yahvé. Mis hermanos, esto está en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías 25:6. Y más adelantito nos dice lo siguiente, y porque es importante compartir. Ojalá y que a la hora de compartir pudieran reflexionar todos los aficionados al fútbol, a los deportes, que qué hermoso es ganar, qué hermoso es ver partidos, pero que no olvidemos cuál es el partido más importante de tu vida. Tus muertos
revivirán y tus cadáveres resucitarán. Despierten y den gritos de júbilo todos ustedes que yacen en el polvo. Que baje tu rocío, Señor, rocío de luz, y la tierra echará de su seno a los muertos. Esta es, mis hermanos, palabra de Dios. Estos gritos de júbilo obviamente van a rebosar. Van a repasar. Se me va la palabra. Van a rebasar los gritos de gol, ¿sí? ¡Jonrón! ¿Sí? Mis hermanos, esto es la cena de los justos. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Es tan importante entender también lo siguiente. Lo que ha provocado la muerte de este joven en los aficionados y no aficionados, los que leemos y vemos las noticias, tiene que ver esa reflexión del tiempo en el que estamos viviendo y el final que puede llegar a ser tan inesperado como lo fue el de este joven. Algunos lo verán pues como una noticia más. Otros en la parte espiritual es un recordatorio que estamos formados en la fila. Otros pues será indiferente para ellos. Estos acontecimientos o circunstancias que pasan y los dones especiales que, como les decía, debe haber tenido este joven en su vida, tanto en el terreno familiar como en el terreno deportivo, de compañerismos, es lo que ha hecho que la noticia rebase los días y los días y los días y nos sigan informando, ¿sí? Lo que tendríamos que ver, como les decíamos, es si nosotros estamos realmente preparados. Desde que tenemos uso de razón, mis hermanos, el Señor nos llama y nos sigue llamando a formar parte de ese equipo, de esa selección mundial, en la cual se va a tratar de ganar el mayor número de almas. La primera forma como empezó a hacer ese llamado, el primer equipo que el Señor empezó a armar para entrar en ese terreno del mundo, ¿sí? Fue escogiendo a hombres y mujeres. Ya conocemos como una comunidad, pero hablando en terrenos deportivos era un equipo que Él empezó a escoger para lanzar esa selección al mundo. Y lo fue armando de hombres y mujeres. Sí, de mujeres. La primer mujer que llamó Dios para formar este equipo de salvación fue la Santísima Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Fue la primera seleccionada. Y pudiéramos decir que de las últimas y de las menos inesperadas que fuera llamada para formar este equipo de salvación, esta selección mundial y espiritual, fue María Magdalena, ¿sí? Y fue a una María Magdalena, mis hermanos, reflexionemos, a la que Jesús de forma
misteriosa, inesperada, inclusive rechazada por sus apóstoles, fue a la que Jesús le entregó la copa de la victoria. Es a la que le entregó la copa de la salvación. Es la que anunció que esa copa era la resurrección de Jesús. Jesús había resucitado. Esa era la copa de la victoria. No la copa, como dijo el padre Tomás Forres, el llanto porque habían perdido una copa de metal. Esa copa de la victoria se la concedió nuestro Señor Jesucristo a una mujer. Ella fue la que llevó la noticia a los apóstoles. Ellos no le creyeron. Les parecía imposible. ¿Por qué? Jesús había escogido a María Magdalena. Si había sido una pecadora, ¿sí? ¿Por qué no ellos? Esos son los misterios de Dios, mis hermanos, ¿sí? La María Magdalena fue, como dice la palabra de Dios también, unos siembran, otros cosechan y la gloria es para Dios. Pero esos momentos de ese triunfo de Jesús sobre el enemigo de las almas, Jesús se los quiso dar a una mujer, a una María Magdalena, a una mujer que cayó en pecado tras pecado tras pecado, pero que llegado el momento, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, se levantó. Y no nada más se levantó y ahí nos vemos, se levantó. Lo siguió, lo sirvió, ¿sí? Y aún después de la muerte física de nuestro Señor Jesucristo, ella no se retiró como se retiraron ellos. Ella iba precisamente al sepulcro, ¿sí? A ser y a estar ahí en la tumba donde habían puesto a nuestro Señor. Y esas palabras maravillosas del Señor para con ella. Y ese Raboni de María Magdalena. Y ese entregarle al Señor esa copa de salvación. Ve y dile a tus hermanos, ¿sí? Que aquí estoy, que me esperen, que estoy vivo. Qué bendición, mis hermanos, que la primera llamada a esa selección para la salvación del mundo fue dado a la Santísima Virgen María. Y la copa del triunfo, del anuncio de la resurrección, fue dado a otra mujer, a María Magdalena. Hay que darle gracias a Dios. Hay que recordar también que los mismos apóstoles en su vida tuvieron en algunos momentos actitudes negativas, actitudes de envidia, actitudes en las que hasta querían decirle al Señor quién sí y quién no, a quién llevas o a quién dejas. Recordemos cuando invita a Pedro, Santiago y Juan al monte, cuando se va a dar el momento de la transfiguración. ¿Y qué dice Pedro? Pero ¿y por qué viene Juan? Él se sentía superior, ¿sí? ¿Por qué viene Juan a este momento? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Saben que es importantísimo estas palabras del Señor? Porque los llamados que el Señor hace a la selección para la salvación del mundo son misteriosos. Porque cuando Él llama a una persona, primero recordemos que no nos sintamos así como asustados. O cuantos dicen, es que yo no lo merezco, es que yo no soy para esto, es que yo no entiendo la palabra, es que vayan otros, no, yo, etcétera, etcétera, etcétera. Mis hermanos, cuando el Señor llama, hace
que lo que no es, sea. Él hace de ti cuando tú estás dispuesto, cuando tú dices, sí, aquí estoy, mi Señor. ¿Y qué le contesta el Señor a Pedro cuando Pedro está reclamando porque va Juan? ¿Sí? Y el Señor le contesta, ¿y a ti qué te importa? Esas son las palabras, la respuesta de Jesús a Pedro. Cuando lo que Pedro quiere decir, ay, bueno, él no, ¿sí? Y recordemos que Juan fue el último de los discípulos que falleció, que Juan fue el hombre que en su ancianidad, estando en la isla de Patmos, en Grecia, ahí encerrado como esclavo por su fe, se le manifiesta Jesús resucitado para dictarle el Apocalipsis, que es, mis hermanos, es el libro de la esperanza. Eso es el Apocalipsis. Escogió a Juan los misterios del Señor. Otra de las cosas en cuanto a esa selección, por llamarle así, de los misterios de Dios es, por ejemplo, cuando nuestro Señor llama a Zaqueo. Esto, los que no lo conocen en este momento, pues pueden consultar en Lucas 19, cuando se nos narra que Zaqueo, que era un recaudador de impuestos, pero en pocas palabras era un político o un hombre que servía a los romanos, al gobierno romano, y que lo consideraban ya como un traidor, un pecador, un ratero, y etcétera, 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 ¿sí? Y lo que sabemos es que Zaqueo llega a Jericó porque pues todo alrededor sabía que Jesús iba a pasar determinado día y a tal hora por Jericó, ¿sí? Y Zaqueo se acerca, mis hermanos, no en un acto de fe. Zaqueo se acerca porque como buen político a su despacho, por llamarlo así, le llegaban todas las noticias buenas y malas. Y había mucha gente que se había encargado de llevarle las noticias de lo que estaba pasando con Jesús y con su ministerio. Y no creyentes, sino publicidad que se daba por aquí y por allá. Es que acá dicen que caminó sobre las aguas, no, que le dio la vista a un ciego, no, que dio de comer a miles de gentes, que resucitó a un muerto. Bueno, las noticias que llegaban de Jesús para muchos eran alarmantes, para otros eran mentiras. Pero en Zaqueo despertaron por lo menos la curiosidad, mis hermanos. Y él dijo, pues yo quiero ir a conocer a ese hombre que hay. Y no porque quisiera él decir, quiero seguirlo, quiero ser como él. No, simple curiosidad. Y cuando llega a ese lugar y se encuentra con tanta gente haciendo vallas para ver pasar a nuestro Señor, y darse cuenta de que, porque aparte la palabra de Dios nos habla de que era de baja estatura, nos dice que... recuerdo que cuando nos estaban dando en un retiro este tema de Zaqueo, ¿sí? Se nos decía que aparte era bajito de estatura y que ¿qué hubiéramos hecho nosotros ante una situación como esas? Y siendo honestos, pues yo me puse a reflexionar, porque el Padre decía, seguramente muchos hubieran dicho, ay, ¿sabes qué, Jesús? Ahí te ves. Aquí hay mucha gente, no hay donde verte, así que yo ya me voy y lo que sea, pues ahí te quedas, ¿no? Seguramente muchos de nosotros hubiéramos reaccionado así, mi hermano, mi hermana. Pero era mucho lo que se había sembrado en el corazón de Zaqueo, como noticia. Por eso es importante que nosotros compartamos. No sabemos en qué momento y ante
cuál circunstancia de video o de libro que les hagamos llegar a alguno de nuestros familiares o amigos va a despertar en ellos por lo menos la curiosidad de preguntarse si Jesús realmente resucitó. Si Jesús realmente, como dice el libro del padre Emiliano Tardís, si Jesús realmente sigue estando vivo y sigue haciendo milagros. Despertar por lo menos esa curiosidad en ellos. Narra la palabra en Lucas 19 que era mucha la curiosidad de Zaqueo, se sube a aquel árbol, viene Jesús, que todo lo sabe, todo lo conoce, se para debajo del árbol y dice esas palabras. Hay una palabra que hasta donde yo sé es tan fuerte que, bueno, parte de lo que me compartieron es que se ha dicho en estos dos textos bíblicos del Nuevo Testamento. La palabra conviene. Cuando Jesús esto está narrado en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús está despidiendo de sus apóstoles, les está diciendo que tiene que regresar al Padre, que va a morir, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos están asustados, como que ya te vas, como que nos abandonas, como que nos vas a dejar. Y nuestro Señor Jesucristo les dice, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Paráclito prometido. Conviene. Y esas mismas palabras las dice él a Zaqueo. Si te vas, mi hermano, principalmente la palabra conviene viene en el en la Biblia de Jerusalén, que es la que se pega más a las Sagradas Escrituras. En la de latinoamericana dice que quiere ir a cenar a su casa, pero en la Biblia de Jerusalén la palabra de Jesús a Zaqueo son baja pronto, porque conviene que yo vaya a tu casa. Y todo lo que provoca esa reacción de Zaqueo, que baja de volada Zaqueo, y efectivamente lo recibe en su casa. Y empieza esa conversión de Zaqueo. A mí me llama mucho la atención que el primer acto que provoca Jesús en el corazón de Zaqueo es darse cuenta de que tiene dinero, que es rico, y siente esa necesidad de compartir con el necesitado. Por eso él dice, la mitad de mis bienes a los pobres. Después se reconoce pecador, si en algo he robado, es una confesión pública que está haciendo con la presencia de nuestro Señor en su casa. Y las palabras de Jesús para Zaqueo, la bendición de que cuando tú das ese paso en fe y decides llevarlo a tu casa y te reúnes con una o dos o tres personas y sigues los lineamientos que nos da Jesús cuando nos dice, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y Jesús no miente, mi hermano. Si tú haces eso, Jesús va a estar en tu casa. Y las palabras que le dice Jesús a Zaqueo en su casa es, la salvación ha llegado a esta casa. Y a esta casa, todos los que habitan en esa casa. No le dijo, Zaqueo, como tú me recibiste, como tú ya estás cambiando, tú ya eres salvo. Por ti, Zaqueo, por lo que estás haciendo, porque me estás recibiendo. La salvación ha llegado a esta casa. Y regresando un poquito a ese momento en que el Padre nos compartía este texto bíblico, yo recuerdo que le pregunté, ahí sí yo tuve mi curiosidad, y entonces yo le preguntaba al Padre, pues como que también es algo injusto, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que había mucha más gente que había llegado antes.
Y Zaqueo llegó al último, Padre. ¿Y por qué Jesús se detuvo ante Zaqueo y no ante alguno de los que llegaron antes? Recuerdo que el Padre se sonrió y dijo, porque en Zaqueo encontró un corazón dispuesto a la obediencia. ¿Cuánto nos resistimos, dice el Padre, a la obediencia de la palabra de Dios? Aquí dice esto, pero no, yo lo hago así. Aquí dice que haga, no, yo lo quiero hacer así. Yo ahorita no tengo tiempo. Él encontró un corazón dispuesto a esa autoinvitación que se hizo el Señor, que le hizo el Señor a Zaqueo y que te hace a ti, mi hermano. Es una de las bendiciones más grandes y menos aprovechadas. Él te dice, ¿quieres que yo esté en tu casa? Para que lo que haya negativo en las personas que ahí habitan o en los lugares, porque recordemos que los lugares también absorben cosas feas del enemigo, hasta objetos que ponemos en nuestra ignorancia, ¿sí? No vayamos muy lejos, precisamente cuando se da ese momento de la liberación del pueblo de Israel, que los tenían cautivos los egipcios por más de 400 años. Dios les dice, maten un cordero sin mancha y pongan la sangre en las puertas. Y la pregunta era, ¿en las puertas? ¿Y por qué en las puertas? ¿Por qué no pidió Dios que los pusieran en sus personas, en su cabeza, en sus manos? No, Dios dijo, en las puertas. Por las puertas entra el bien y el mal, mis hermanos. Proteger las puertas de la entrada de tu casa. Y por eso la palabra de Dios, ahora con Jesús, dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ustedes. ¿Sí? Entonces, hagamos tal y como nos lo dice. Hay muchas personas, y es muy importante, es muy significativo y es de mucha bendición, que se reúnen a rezar el Santo Rosario, a leer la palabra de Dios. Pero si se nos está dando esa instrucción de Jesús, de cómo y de qué manera iniciemos nuestras reuniones, mis hermanos, pues hagámoslo por el amor de Dios, porque la promesa es enorme. Él va a estar en nuestras casas cuando declaramos que estamos reunidos en su nombre. Y bueno, regreso a esos llamados extraños del Señor, por la misma María Magdalena, cuando pues todos la acusaban, la querían matar a pedradas, y la palabra de nuestro Señor, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? ¡Qué enseñanza del Señor! No solo para ese grupito de pecadores que estaban ahí, sino para todos nosotros que hoy vivimos y todas las generaciones presentes y futuras, es que dejemos de juzgar al prójimo, mis hermanos, que dejemos de señalar al que ha caído y que lo ayudemos a levantarse. ¿Y qué hizo María Magdalena? Seguirlo, servirlo, y por eso le fue entregada la copa del triunfo de la salvación, de esa selección espiritual que empezó el Señor a formar para la salvación de las almas. Esa copa que levantó María Magdalena, que decía y sigue diciendo hoy, resucitó. Resucitó, mi hermano. Esa es la promesa. Eso es lo que nos debe de preocupar. ¿De qué manera me voy a presentar cuando llegue el momento? ¿Sí? Y hay muchos momentos en que el Señor ha llamado
si recordamos al joven rico, lo que pudiera ser para otros una ambición, un deseo de tener, un deseo de triunfar, en algunos se puede convertir en un instrumento de condenación. El joven rico era muy rico y cuando el Señor le dice, vende lo que tienes y entrégaselos a los pobres, se puso muy triste porque él no estaba dispuesto a obedecer lo que el Señor le decía, ¿sí? Y aquel otro que también, ¿cómo hago para ganar la vida eterna? Y que el Señor le estaba llamando también. Y dice, pues déjame enterrar a mi padre, ¿no? Y precisamente también en otra charla hermosa de uno de nuestros sacerdotes formadores, que en paz descanse, encontramos una respuesta importante en el Evangelio de Mateo 10, déjenme buscarlo, que nos dice el Evangelio en Mateo 10. Mateo 10:34 dice, no piensen que vine a traer la paz a la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Vine a poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra. Cada cual encontrará enemigos en su propia familia. Y se nos informaba en esta charla que nos dio el Padre, que no se refería a que nuestro Señor estuviera en contra de que esa persona enterrara a su papá. Lo que esa persona le estaba diciendo, ¿sabes qué? Pues mira, es que estoy con mi familia, tal vez estoy al cuidado de mi papá, pero cuando muera mi papá y lo vaya a enterrar, entonces sí te sigo, ¿sí? Esa era la explicación que nos daba el sacerdote. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, ponemos como pretexto a nuestra familia para no obedecer la palabra de Dios? Y cuando hablo de obedecer, no es de que, bueno, la abandonas, ya no la atiendes. No, mi hermano, es que hay tantas cosas que el Señor quiere que hagamos, pero sobre todo que demos ese paso en fe de involucrarnos en esa selección en la cual el Señor quiere que lo ayudemos a salvar almas, ¿sí? Pero que no caigamos en el autoengaño de que no estoy con Él, ni escucho su palabra, ni me interesa lo que hace y dice, porque en este momento no puedo. Y mañana vas a tener tiempo, mi hermano, ¿sí? En el mundo, sobre todo, es tomar en cuenta, ¿sí?, que los que están en la cancha de esta selección que el Señor está formando desde hace cerca de 2000 años, son los que están en la cancha, mis hermanos, son los que están siendo testigos. Estamos hablando de una selección especial, que hay 3 lugares donde tú puedes estar en esta selección. O estás en la cancha, en donde se está dando la batalla, o estás en la banca esperando y dudando el momento, o estás en las bancas únicamente como observador. Como observador llegas dispuesto a que tu equipo triunfe, pero no sé cuál sea tu equipo. Si tu equipo es ético de trabajo en el mundo donde quieres ganar mucho dinero, donde quieres y necesitas ser un triunfador bajo las circunstancias que sea, y llegas con ese ánimo porque estás arriba, ¿sí? En la parte de arriba únicamente como observador.
y que eres de los que más grita y de los que más protesta cuando siente que el árbitro que está abajo ha sido injusto en alguno de los momentos que se dan ahí en esta selección, ¿sí? Y eres de los que te enojas y eres de los que brincas y pataleas, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reconocer? También que en estos equipos que el Señor va formando, equipos para la salvación de la humanidad, pues sí, también se dan, como en el campo del fútbol del mundo, pues se dan las envidias, mis hermanos. Se dan las situaciones del que no quiere pasar el balón, ¿sí? Lo quiere hacer él todo solo, ¿sí? Pero se dan los que comprenden la importancia de jugar y de trabajar y de orar en comunidad, en reconocer los dones y carismas que tiene tu hermano y que a ti te da gusto que los tenga, ¿sí? Porque el llamado de tu hermano o de tu hermana es para alguna comisión especial, ¿sí? Esa es la parte que debemos de comprender, ¿sí? Y que cuando tu hermano cae, si ustedes se han fijado cuando los partidos de fútbol, que cae alguno de los integrantes del equipo del mundo de fútbol, por lo general los compañeros se acercan a levantarlo, ¿no? Del suelo, ¿sí? Porque, y más si cae algo noqueado. Pues eso es lo que tenemos que hacer también los que ya dimos ese paso en fe, de pertenecer a ese equipo del Señor y de no juzgar al que por X circunstancia cayó en la falta, en el pecado, y acompañarlo y ayudarlo a levantarse, ¿sí? Reconocer cuando acostumbramos, así como lo hacen los equipos de selección, ¿no? Que un buen jugador que sabe trabajar en equipo es el que no agarra la bola y se va porque la quiere meter él. Él está observando en el terreno y está viendo cuál de sus compañeros está mejor ubicado para pasarle el balón y que meta el gol. En el entendido, ¿sí? En nosotros como equipo del Señor, que unos son los que siembran, otros son los que cosechan, pero que la gloria es de Dios, no nuestra, ¿sí? Por eso son esos equipos que llegan a ser campeones. Estoy hablando de los del mundo, llegan a ser campeones porque saben trabajar en equipo, ¿sí? Los que están en la banca, mis hermanos, también haciendo esa comparación de lo que es un equipo de fútbol del mundo y lo que es un equipo especial que el Señor está formando, por lo general empiezan dando ese paso enorme de fe que es integrarse. No queriendo llegar a un lugar, a una comunidad y a tronar dedos, a decir que lo que tú piensas es mejor, que lo que están haciendo allá está mal hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Hace poco, inclusive, ante los reclamos que me hacía una persona, porque en nuestro apostolado, para gloria de Dios, todo es para gloria de Dios, tenemos comedores para hermanos necesitados, ¿sí? Y entonces él me trataba y me hablaba y me exponía una situación que se había dado en uno de los comedores, diciendo por qué se había hecho esto y por qué no se había hecho aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos que los que están en la banca, ¿sí? Que ahora sí me voy al equipo del mundo, están ansiosos por entrar al terreno de juego.
están observando cómo se está desenvolviendo, si están ganando, si están perdiendo, cómo cuando pasan los corredores los animan, les aplauden, cuando meten gol, ni se diga, empiezan a dar brincos y saltos, y sobre todo cuando los llaman y le dice el entrenador, vas a entrar, ¿sí? Se les va a dar la oportunidad. Y así se empieza también en las comunidades, mis hermanos. Empezamos poco a poco haciendo algunas cosas. Hay quienes llegan, sí, con gestos de humildad y dicen, por ponerles un ejemplo, bueno, yo lavo los platos. Ay, qué bueno, hermanita, qué bueno que quieres lavar los platos. ¿Te gusta? ¿No? Por eso los quiero lavar, porque no me gusta. Y vienen a hacer cosas en nuestros comedores, mis hermanos, mis hermanas, que no hacen en muchas ocasiones ni en sus casas, pero vienen a ofrecerles al Señor ese servicio de todo corazón, ¿sí? Entonces empezamos a aprender de esa forma, ¿sí? Cómo servirle al Señor con la práctica de la humildad, con el ejemplo. Es tan importante el ejemplo. Entonces, el reclamo que se nos hacía, ahora sí que estamos echándonos de cabeza en nuestro comedor, era porque una de las indicaciones que se tienen en nuestros comedores para hermanos necesitados es que ellos deben de llegar a determinada hora, se forman para entrar en los comedores y que no se aceptan personas que lleguen en evidente estado de ebriedad, ¿sí? Entre otras cosas, principalmente porque una persona que está bajo los influjos del alcohol, pues se presta a iniciar pleitos, a hacer reclamos, a decir groserías, etcétera, etcétera. Entonces, el anuncio es muy claro. Se les dice, ¿no? Pero de repente llega el comentario de que quienes dicen, pues no, sí, pobrecito, que mira, que etcétera, que déjenlo entrar, o que etcétera, etcétera, porque se le rechaza, si esta es una obra de Dios, etcétera, etcétera. Entonces la explicación que se le daba a este hermanito, que de alguna manera entre los servidores me hacía ver esa situación, mi explicación fue la siguiente. Mira, le digo yo, ya están sentados adentro, porque bendito sea Dios, todos los invitados del Señor que recibimos en el comedor de los miércoles, primeramente es una tanda de los que caben en ese lugar, y luego ya llegan por lo general unos 20, 25 más, que ya entran después en una segunda tanda, por llamarlo así. Pero en esa primera tanda llegan alrededor de 200 hermanitos nuestros, la gran mayoría, gente de la tercera edad, que pues duermen en la calle, viven en la calle, han tenido una vida difícil, que seguramente han caído por diferentes circunstancias, ¿sí? Y ellos saben que los miércoles, porque los comedores que tenemos en la Ciudad de México, ahorita en realidad son 10, no hemos podido reabrir 2 más después de la pandemia, estamos en esa situación de lograr abrir los 2 que faltan, pero ahorita tenemos 8 comedores que reciben a nuestros hermanos en diferente día y diferente horario. Bueno, pues este hermanito que hacía este reclamo, la explicación que se le dio fue la siguiente. Mira, adentro hay sentados 200, que por lo menos este día decidieron no tomar para entrar, recibir la evangelización que se les da y luego sus alimentos y luego la ropa de la que nos donan precisamente para ellos. Afuera está uno que está gritando y golpeando.
si a él se le pasa, el ejemplo que le estamos dando a los 200 es que ellos también el día de mañana van a poder llegar tomados, agresivos, si aquí de todas maneras no reciben. ¿Sí me explicó? La importancia del ejemplo, mis hermanos, ¿sí? Entonces yo le decía, te aseguro que si este hermano nuestro realmente tiene hambre, la próxima vez no va a llegar alcoholizado, ¿sí? Y no es que uno no tenga compasión, es que uno debe de valorar el daño que se le puede hacer a los demás cuando no se tiene un buen ejemplo en actitudes, ¿sí? Otra de las cosas, estaba acordándome de esos que están en las gradas, ¿no? Analizando un poco la vida de este futbolista, que Dios lo tenga, que Dios lo reciba en su presencia. Algo de lo que tal vez no se reconozca y puede ser que se haga más adelante, pasados, no sé, los meses, los años. Es que hubo algo que sí fue una bendición dentro de la tragedia, que sus familiares y sus amigos tuvieron la oportunidad de convivir con él los momentos más felices de su vida, porque él acababa de celebrar su matrimonio, ¿sí? Y junto a toda su familia, junto a todos sus amigos, y estuvieron compartiendo, celebrando, abrazándose. Obviamente, él sin saber, ni ellos tampoco, que era la última vez que se iban a ver. ¿Cuántos, mis hermanos, de nosotros hemos sufrido pérdidas? Y nos ha dolido el corazón cuando nos avisan de un hermano, de una hermana, de un padre, de una madre, de un amigo que acaba de fallecer y del que tengo meses que no veía, tal vez años con el que no había compartido nada. Ellos, por eso les digo, con el tiempo, con los años, van a poder recordar esos momentos, esos días anteriores a su fallecimiento que lograron disfrutar con él. No es fácil, pero esa bendición dentro de la tragedia, no todos la reciben, ¿sí? No nos alcanza el tiempo todavía. Quisiéramos seguir con esto de, bueno, vamos a tratar de seguir en el próximo programa, sobre todo yéndonos a ese sentido, a ese momento de reflexión, de lo que una noticia de esta naturaleza provoca en el corazón de las personas. Y como les decía, a través de los noticieros, de los videos, viendo inclusive a niños llorando ante la fotografía de este joven futbolista, porque pues era su ídolo, sí. Pero que recordemos que los momentos que estamos viviendo en este día pueden ser los últimos, mis hermanos. Y estamos realmente preparados para ese encuentro con nuestra eternidad, para donde podemos llegar y decir que ese partido de lo que ha sido los años de mi vida lo he ganado, porque puedo decir, como dijo la Magdalena, y puedo levantar la copa de la salvación
diciendo, resucitó y está vivo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén, amén.